Dios mató a Onán por su desobediencia y egoísmo. Se negó a cumplir la ley de Levirato en darle descendencia a su hermano fallecido, con su viuda Teimor. Onán tenía relaciones con Teimor, pero derramaba su semen en la tierra para evitar el embarazo, lo que fue considerado una maldad. Puntos clave sobre el pecado de Onán. Incumplimiento del deber levirato en sí. Un hombre moría sin hijos. Su hermano debía casarse con la viuda para perpetuar el nombre y la herencia del difunto. Onán se negó a proporcionar este heredero. Egoísmo y avaricia en Onán. No quería que el hijo de Teimor heredara los derechos de primogenitura de su hermano, prefiriendo quedarse él con la herencia. No fue castigado por masturbación. Su pecado no fue la masturbación, sino la acción específica de evitar deliberadamente que Teimor quedara embarazada durante el coito. Frustrar el propósito de Dios. Las acciones de Onán iban en contra del plan divino de asegurar la descendencia de la tribu de Judá. ¿Por qué Dios mató a Onán por derramar su semen en el suelo? El libro del Génesis es mi libro favorito de la Biblia. Hay muchísimas enseñanzas fundamentales que aprender de ese libro, y he aprendido muchísimo estudiándolo. Sigo estudiándolo. Hoy quiero que reflexionemos sobre este incidente que ocurre en Génesis 38:9. ¿Por qué Dios mató a Onán por derramar su semen en el suelo? Quizás te hayas hecho esta pregunta al leer ese versículo, ¿verdad? Hoy, en este artículo, encontrarás la respuesta. Sigue leyendo. Obligación matrimonial del hermano superviviente. En el Antiguo Testamento, si el mayo muere sin descendencia, el hermano sobreviviente debe casarse con la esposa de su hermano fallecido, tener relaciones sexuales con ella y criar hijos para él. Esto se explica claramente en Deuteronomio 25:5-6. Sin embargo, esta ley se encuentra en Deuteronomio bajo el gobierno de Moisés. Los hijos de Jacob vivieron antes de Moisés. Por lo tanto, supongo que Moisés llegó a Israel para conocer esta costumbre y la añadió como una de las leyes que Dios les dio. Onán era hermano de y su padre era Judá. ¿Qué les viene a la mente al mencionar a Judá? Jesús. ¿Por qué? Porque a Jesús se le llama el león de Judá. Esto implica que todo lo que ocurriera en esa línea familiar debía ser vigilado de cerca. Por eso Génesis 38 se dedicó a Judá en lugar de a cualquier otro hijo de Jacob. Cualquiera que formara parte de la genealogía de Jesús debía ser vigilado atentamente. Onán deshonró las instrucciones de su padre. La Biblia dice en Génesis 38:7 que, pero el primogénito de Judá era malvado a los ojos del Señor, y el Señor lo mató. Dios mató al hermano mayor de Onán por su maldad. Así que Onán debía casarse con la esposa de Yue para tener descendencia y evitar que el nombre de su hermano fuera borrado de Israel. Pero en aquel entonces no existía tal ley. Entonces su padre, Judá, le habló para que lo hiciera. A Onán no le gustó la idea, pero no se negó. Si lo hubiera hecho, no habría sido castigado por la ausencia de la ley. Obedeció a su padre, pero desobedeció su mandato. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que se acostaba con Teimor, derramaba su semen en el suelo. En general, a todo hombre casado le gusta el sexo. De hecho, algunos incluso se casan por el sexo. Onán disfrutaba del sexo. Sin embargo, no quería que Teimor concibiera un hijo para su difunto hermano, y eso es egoísmo. Permítanme explicarlo. Dios protege celosamente sus profecías para que no sean anuladas, incluso si ello implica a hombres malvados. El amor no busca el propio interés. Entre la lista de características del amor de Dios en 1 Corintios 13, la séptima es que el amor no busca su propio interés. Creo que la razón principal por la que Dios mató a Onán por derramar el semen en el suelo es que era egoísta. Quería placer sexual como hombre, y no para un hijo para su hermano fallecido. Según la traducción de la N5 y de Génesis 38:9, dice, así que, cada vez que se acostaba con la mujer de su hermano, derramaba su semen en el suelo para no engendrar descendencia para su hermano. La palabra, siempre que, en ese versículo significa que Onán se acostó con Tamar varias veces, pero cada vez que tenía relaciones sexuales con ella, eyaculaba en el suelo. Vaya, imagínense cómo se habría sentido Tamar cada vez que él le hacía eso. Una viuda desesperada que anhelaba tener un hijo, pero a quien se le negaba ese privilegio. Además, Dios le dio a Onán varias oportunidades para detener este acto malvado, pero él no se detuvo. Así que tuvo que matarlo. ¿Por qué? Por otra razón poderosa, para preservar la descendencia de Jesús, que corría por la familia de Judá. Preservación de la santa semilla, Jesucristo. Quizás hayas leído el Antiguo Testamento
y visto cómo Dios guió a los israelitas a matar a muchos grupos de personas, e incluso a algunos, como Onán, esto se debía a que Dios quería preservar la santa descendencia en el linaje de Israel. Por eso les dijo que nunca se casaran con ciertos grupos de personas, como los cananeos. Porque Noé maldijo a todos esos pueblos. En Génesis 10 en sí, si hubieran casado con los israelitas, la santidad de la descendencia, Cristo, habría estado en peligro. Onán no sabía que criar al menos un hijo para habría continuado el linaje de Judá, de quien Jesús debía descender. Ahora bien, si revisas la genealogía de Jesús, verás a Judá, pero no a ninguno de sus hijos. ¡Qué curioso! Finalmente, Tamer se las ingenió para acostarse con Judá, y más tarde dio a luz a Pérez, a través de quien el linaje continúa prosperando hasta el día de hoy. Nuestro comentario sobre este pasaje puede resumirse ahora: el peso acumulativo de la evidencia, la estructura y la explicitud sexual del texto mismo, y la mayor severidad del castigo de Onán, nos lleva a concluir que in Genesis 38:9 probablemente incluye la desaprobación de la falta de piedad de Onán hacia su hermano fallecido. Es el acto sexual antinatural en sí mismo, el que se presenta como el aspecto más gravemente pecaminoso del trato que este hombre dio a Tamar, el aspecto por el cual Dios le cortó la vida. Si el autor inspirado, aun conociendo los mismos hechos históricos, los hubiera evaluado como la mayoría de los exegetas modernos nos quieren hacer creer, entonces esperaríamos una redacción muy diferente, derramar la semilla. Al ser irrelevante para el interés y propósito del autor en esa hipótesis, probablemente ni siquiera se habría mencionado. En cambio, cabría esperar un relato que afirmara de forma más discreta que, aunque Onán tomó legalmente a Tamar como su esposa, se negó a permitirle concebir, por lo que Dios lo castigó por su dureza de corazón, su orgullo o quizás su avaricia, a él de querer que la propiedad de su hermano pasara a él y a sus propios hijos. Así pues, la interpretación tradicional de este pasaje, como una condena divinamente revelada de los actos anticonceptivos, no como una mera disposición de la ley positiva, sino como una manifestación particular de esa voluntad divina para toda la especie humana que se había revelado a través de la naturaleza desde la creación, debe considerarse respaldada por serios argumentos exegéticos. De hecho, independientemente de esos argumentos, e incluso sin recurrir al principio teológico católico de que la tradición de la Iglesia debe guiar la interpretación de las Escrituras, una conciencia puramente histórica de la unanimidad de la tradición judía sobre este punto pone de manifiesto lo inverosímil y anacrónica que resulta la postura que criticamos. Dicha postura implica la sugerencia gratuita de que el antiguo autor de Génesis 38 era un liberal solitario que, a diferencia de todos los demás comentaristas judíos conocidos hasta tiempo reciente, era inexplicablemente permisivo con los actos sexuales antinaturales, mientras que, paradójicamente, se mostraba a sí mismo y a Dios inexplicablemente severo con respecto a las infracciones de la costumbre del matrimonio levirático. Para concluir, conviene destacar el testimonio de la tradición cristiana y judía sobre este punto. La interpretación de que el acto antinatural de Onán, en sí mismo, se condena como pecado, en Génesis 38, en 9-10. Fue sostenida por los padres y doctores de la Iglesia Católica, por los reformadores protestantes y por casi todos los teólogos célibes y casados de todas las denominaciones cristianas hasta principios de este siglo, cuando algunos exegetas comenzaron a abordar el texto con ideas preconcebidas, derivadas de la decadencia sexual de la cultura occidental moderna y su exagerada preocupación por la superpoblación. Lamentablemente, estas ideas preconcebidas se han arraigado como una nueva ortodoxia exegética que ya no percibe ni rastro de indignación en este pasaje de las Escrituras contra las formas intrínsecamente estériles de actividad genital. Tras condenar rotundamente como intrínsecamente contrarias a la ley moral natural todas las prácticas que pretenden privar al acto conyugal de su poder procreativo, el pontífice ofreció una interpretación autorizada de este texto bíblico, que no solo confirma la tradición, sino que a su vez es confirmada por una exégesis imparcial y bien fundamentada históricamente. Dios protege celosamente sus profecías para que no sean anuladas, incluso si involucran a hombres malvados. No seas como Onán. Hoy en día, no puedes casarte con la esposa de tu hermano fallecido y acostarte con ella para tener descendencia para él. No se hace a menos que uno quiera, e incluso eso tiene consecuencias. Pero incluso eso es raro. Te sorprenderá que te diga que hay muchos Onán
en esta generación. Además de cometer inmoralidad sexual con parientes cercanos, muchas personas están rechazando el llamado de Dios por egoísmo. No quieren que Dios guíe sus vidas y los moldee para cumplir su propósito divino. Por favor, ten cuidado de no desobedecer a Dios por la excesiva comodidad en tu zona de confort. Mantén tu pureza sexual firme por el Espíritu de gracia y sigue a Jesús de cerca. Que el Señor esté contigo y te fortalezca. Amén.